Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al segundo video de la unidad 1 de álgebra y aritmética, en este caso titulado Sucesiones aritméticas y geométricas. En este video trabajaremos dos temas, sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas. ¡Vaya sorpresa! Bien, pues sin más, comencemos. Revisemos las sucesiones aritméticas que les presenté en el video pasado. Por ejemplo, 5, 8, 11 y 14. Estas sucesiones tienen la característica que siempre se le suma el mismo número para encontrar el siguiente término, ¿recuerdan? Bueno, pues este número puede ser positivo o negativo, pero nunca cero, porque si el número que le sumamos fuera cero, estarían de acuerdo que siempre me daría el mismo número aquí, o sea, 5 más 0, 5, 5 más 0, 5 y así. Pues esta ya no sería una progresión, que es otro de los nombres que utilizamos para las sucesiones que estudiamos, porque se mantendrían el mismo valor. Entonces ahí se llamaría sucesión monótona o constante, pero no es tema de estudio de este curso. Bien, entonces les decía que ok, al número que estamos sumándole constantemente en las sucesiones aritméticas se le conoce como diferencia común o common difference en inglés. Se simboliza con una letra D minúscula. Y tenemos dos posibilidades. Si esa diferencia es positiva, es decir, si es mayor que cero, se dice que la sucesión o progresión es creciente. Y si la diferencia común es menor que cero, se dice que es una sucesión o progresión decreciente, o sea que va disminuyendo en sus valores. Bueno, en el ejemplo que estamos viendo aquí, pues vemos que es creciente, ¿cierto? Porque está aumentando en sus valores, la diferencia común es positiva. Bueno, em, ahora hagamos un trabajo inductivo, es decir, algo que comúnmente hacen las y los profesionales de las matemáticas, para encontrar una fórmula para el término general a partir de uno o varios casos. Así que daremos los primeros pasos para convertirnos en matemáticos y matemáticas en serio, ¿eh? Bien, tomemos el ejemplo que les puse al inicio, 5, 8, 11 y 14, y preguntémonos lo siguiente. ¿Qué operación se puede intercambiar por una suma repetida del mismo número? En efecto, la multiplicación. Si tomamos como referencia siempre al primer término, o sea en este caso es el 5, tenemos lo siguiente. Para pasar del 5 al 8, le sumamos más 3 una sola vez, es decir, 5 más 3 por 1. Para pasar del 5 al 11, le sumamos más 3 dos veces, es decir, 5 más 3 por 2. Para pasar del 5 al 14, le sumamos más 3 tres veces, es decir, 5 más 3 por 3. Ahora tendrás que contestar en la pregunta de Edpuzzle cuál sería una expresión para el término general de esta sucesión. Bien, debió haberte quedado esta expresión. UN es igual a 5 más 3 por n menos 1. Y pues bueno, porque si observaste correctamente, sumamos n menos 1 veces la diferencia común, es decir, que sumamos el más 3 para el segundo término solamente una vez, para el tercer término dos veces, para el cuarto término tres veces, entonces de ahí sale el n menos 1, ¿no? Porque es un número menos que el número de término que estamos buscando. Pues bueno, ahora regresando a este asunto del pensamiento inductivo, en el que se toma en cuenta varios ejemplos para hacer una generalización, consideremos que encontramos, que vamos a utilizar los símbolos UN para el término general, U1 para el término primero, D para la diferencia común y N para el número de término. Y ahora ampliemos esta fórmula para cualquier sucesión aritmética, o sea, no específicamente para el ejemplo que les di, sino para cualquier sucesión aritmética. De nuevo, es una pregunta que deben contestar en Edpuzzle. Muy bien. Si has seguido bien las pistas, has de haber encontrado que la expresión para el término general de cualquier sucesión aritmética se ve así. UN es igual a U1 más D por N menos 1. Si se dan cuenta, lo único que hicimos fue sustituir las cosas
del ejemplo anterior y por la letra que lo generaliza. Y pues ya estuvo. Y bueno, en este proceso has encontrado correctamente la fórmula para el término desconocido de una sucesión aritmética. Vamos a ponerlo en práctica para contestar a las siguientes 3 preguntas. De nuevo, te toca contestar esas preguntas en Edpuzzle. Son estas 3 que están marcadas aquí. Ojalá hayas tenido bien las 3 preguntas anteriores. Y obviamente el valor de este hallazgo no se limita a calcular tal o cual término, o sea, solamente para encontrar UN. No, señores y señoras, esta fórmula que encontraron se puede usar para calcular el primer término de una sucesión, o sea, U1, para encontrar la diferencia común, o sea, D, o para encontrar el número de términos, que es la letra N. Chéquense estos ejemplos. Ejemplo 1. Si sabemos que el primer término de una sucesión geométrica es 14, aquí hay un error, una sucesión aritmética, una disculpa por eso, esto es aritmética, es 14 y la diferencia común es menos 3, ¿qué número de término tiene un valor de 2? Pues yo diría que esto es easy peasy lemon squeezy, ¿no creen? Bueno, yo lo veo así. Pues porque nada más sustituimos lo que tenemos y despejamos lo que nos falta. O sea, el UN, el enésimo término, vale 2. 14 es el primer término, o sea, U1. La diferencia común es menos 3. Y lo que no tenemos es el valor de la N. Entonces, pues aquí el 14 pasa restando, nos queda menos 12. El menos 3 lo multipliqué por la N y por el menos 1, para que me quede menos 3N más 3. El más 3 pasa restando, me queda menos 15. Y el menos 3 divide el menos 15 y nos da 5. ¡Voilà! Les digo que estaba easy peasy lemon squeezy. Vamos ahora con el ejemplo número 2. Si tenemos una sucesión finita, como menos 8, menos 4, 0, puntos suspensivos que hacemos que es elipsis al 36, ¿cuántos términos tiene? Pues mismo asunto, ¿no? Que el ejemplo 1, solo preguntado de forma distinta. Entonces sustituimos todos los valores que tenemos y despejamos la letra N, que nos da 12. Si tienes dudas de cómo lo hicimos por los pasos del despeje, ponle pausa para que lo veas con detenimiento. Finalmente vamos al ejemplo número 3, que es el más complicado. Si el sexto término de una sucesión aritmética es 4 y el onceavo término es 34, ¿cuánto vale el quinceavo término? Entonces no tenemos ni el primer término, ni tenemos la diferencia común. ¡Panic, panic, panic! Nah, no es cierto, está muy fácil. Aquí lo puse gráficamente, obviamente no tienen que hacer esto todas las veces, solamente es como la primera vez y me parece que es más fácil seguirlo si lo tenemos así desarrollado. Les puse aquí rayitas que representan los términos faltantes, entonces tenemos el sexto término y el número 11 que está acá. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿cuánto aumentó el 4 al 34? Pues 30 puntos, ¿no? 30 puntotes aumentó, porque 4 más 30 me da 34. Ahora, ¿cuántas veces tuvimos que sumar una diferencia común que ahorita desconocemos para llegar del 4 al 34? Pues 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, si recorrimos 30 puntotes en 5 etapas o en 5 sumas, ¿de cuánto fue cada suma? Pues obvio es una división. Entonces, calm, todos tranquilos. Pues 30 entre 5 es 6. Esa es la diferencia común. Y entonces, pues ya podemos aplicar nuestra fórmula, o lo hacemos más simple, porque nos piden el término número 15. Entonces, si estamos en el 11 y vale 34, pues le sumamos 4 veces el 6, para llegar al número 15, que es 58. Pues bien, dejemos en paz un rato las sucesiones aritméticas y ahora profundicemos en las sucesiones geométricas. Pues recordando en el video anterior, definimos que las sucesiones geométricas son aquellas que utilizamos una multiplicación para encontrar el siguiente término. Y esta multiplicación debe ser por un número constante diferente de 0, ¿no? Porque si es 0, otra vez vuelve a todo 0. Y puede ser positivo, negativo, entero o un número racional que no sea entero, ¿no? O sea, una fracción, un decimal. Bueno, ese número que estamos multiplicando constantemente lo conocemos como razón común o common ratio. Y se simboliza con una letra R minúscula. Cuando R es mayor a 1 o menor a menos 1, o sea, por ejemplo, piensen en números como 4, 5, 6, 8.9 o números como menos 5, menos 8.9, se dice que esta sucesión o progresión es divergente. Divergente quiere decir que no va a llegar nunca a un número en particular, porque si R es mayor a 1, pensemos en un 10, entonces todo lo multiplico por 10, se va haciendo cada vez un número más grande.
pero no llego a ningún límite, es decir, me estoy acercando al infinito, que es un concepto. Y si lo hago por un número negativo, por ejemplo menos 10, pues lo mismo sucede, me acerco al menos infinito. Por eso se dice que es divergente. Más explicaciones sobre divergencia y convergencia las trabajaremos cuando veamos la unidad de cálculo, de análisis, el siguiente ciclo escolar. Así que si se quedan picados con este asunto, no se preocupen, eventualmente lo haremos más amplio. Bueno, y si la razón común está entre menos 1 y 1, se dice que es una sucesión o progresión convergente. Es decir, que nos acercamos a algún valor y usualmente nos acercamos al valor de 0. Veamos. Aquí les puse un ejemplo, 16, 8, 4, 2. Si se dan cuenta, estamos multiplicando siempre por un medio, ¿no? Para encontrar el siguiente término. Pues bueno, ¿cómo se puede intercambiar esta operación de multiplicar repetidamente el mismo número? Pues es una potencia, ¿no? Creo que ya lo hemos discutido en alguna sesión. Si tomamos como referencia siempre el primer término, en este caso es el 16, pues tenemos el siguiente análisis. Para pasar del 16 al 8 multiplicamos por un medio una sola vez, es decir, 16 por más un medio a la 1. Si pasamos del 16 al 4, multiplicamos por un medio dos veces, es decir, 16 por un medio al cuadrado, porque se acuerdan que un medio por un medio es un medio al cuadrado, ¿no? Y del 16 al 2, multiplicamos un medio por un medio, tres veces, es decir, 16 por un medio a la 3. Por lo tanto, de nuevo les toca intentar contestar en Edpuzzle. ¿Qué expresión tenemos para el término general de esta sucesión? Pues si hicieron todo bien, y como casi siempre lo hacen bien, lo hicieron ahora. Ay, quedó horrible esa frase, perdónenme. Bueno, tendrían esta expresión para el término general. Tendríamos que un es igual a 16, que es el primer término, por un medio, que es la razón, elevada a la potencia n-1. Porque de nuevo, si encontramos el segundo término que es 8, si buscamos el segundo término que es 8, solamente lo elevamos a la potencia 1, es decir, un valor menos que el número del término al que estamos buscando. Si buscamos el tercer término, lo elevamos al cuadrado. Si buscamos el cuarto término, lo elevamos al cubo. Entonces, por eso queda esta fórmula. Ahora, de nuevo, el proceso inductivo. Pensemos que esto es válido no solo para este ejemplo, sino para todos los ejemplos de progresiones geométricas. Así que ahora utilizando un como término general, u1 en primer término, r razón común y n el número de término, encuentren de nuevo, contestando en Edpuzzle, una expresión para el término general de cualquier sucesión geométrica. Listo. Si todo lo hicieron bien, de nuevo tendrían una fórmula así. U1 por un medio... me equivoqué. U1 por R a la n-1. Y listo, con esto ya tenemos la expresión para el término enésimo o para el término general de cualquier sucesión geométrica. Pues bueno, ya que pasamos a esto, vamos a utilizar esta fórmula aplicada a ejercicios. ¿Les parece bien? Pues bien, comenzamos con el ejemplo número 1. Si el primer término de una sucesión es 81 y el sexto es 1 entre 729, halla los valores del segundo, tercero, cuarto y quinto términos tales que la sucesión sea geométrica. Entonces, como debe ser una sucesión geométrica, podemos aplicar la fórmula que descubrimos. Entonces, el enésimo término es un 729, que es este. U1 es 81, es el primer término. La razón común no la tenemos aún, pero sabemos que n-1 vale 6 menos 1, puesto que este número es el sexto término. De aquí hacemos un despeje, también easy peasy lemon squeezy. Recuerden que si tenemos r a la quinta, para despejarlo queda raíz quinta del número. Y eso nos da un noveno. Eso quiere decir que 81 lo multiplico por un noveno y me da 9. A 9 lo multiplico por un noveno y me da 1. Esto está puesto acá abajo. Luego a 1 lo multiplico por un noveno, me da un noveno. Y un noveno por un noveno me da un 81, que está justo antes del un 729. Listo, ya quedó el ejemplo 1. El ejemplo 2 también está relativamente sencillo, solo que tiene una parte un poco catchy. Nos dicen que en una sucesión geométrica, U1 es 5, U5 es 1280, y nos dicen que el último término de esta sucesión es 20.480. Dado que R es positiva, o sea, sabemos que es una razón positiva, por lo tanto es una razón... bueno, depende cuánto valga, puede ser convergente o divergente también, ¿cierto? Haya el número de términos de la sucesión. Entonces me piden el valor de n, ¿no? Pero no puedo sacar el valor de n si no tengo todavía la R, la razón común. Así que utilizo los datos para sacar R.
como lo hicimos antes. 1280 es igual a 5 por r a la 5 menos 1, porque es el quinto término. Pum, 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 haciendo nuestro despeje mágico. O como dice un alumno particular, un movimiento umpa lumpa. Nos queda que r es 4. Y entonces, ahora, ya que sabemos que r es 4, sustituimos de nuevo en nuestra fórmula, en esta, pero la incógnita es la n. Entonces 20.480 es el último término, u1 es 5, la razón es 4, y nos quedamos en este punto. Aquí puede parecer un poco difícil. ¿Cómo despejamos esa n? El próximo semestre aprenderemos una herramienta muy valiosa que en matemáticas se conoce como logaritmos, para poder despejar estos exponentes. De momento lo haremos de forma analítica, no está muy complicado, chécate. 4096 es un número que se puede expresar como una potencia de 4, o sea, 4 elevado a la algo me puede dar 4096. ¿Cómo descubro qué número es ese? Hay dos métodos. El primer método es que dividas 4096 entre 4 en la calculadora muchas veces hasta que te quede 1, que significa que ya terminaste de dividirlo todo. Y el número de veces que es divisible entre 4 es la potencia a la que está elevado el 4. Es decir, que seguramente, aquí ya les puse el resultado, seguramente si yo divido esto entre 4 6 veces, ya obtengo como resultado un 1. Ahora, también se puede hacer al revés. Puedo empezar con 4 elevándola a la 1, luego a la 2, luego a la 3, luego a la 4, luego a la 5, así hasta que llegue al valor que estoy buscando, que son 4096. Pero bueno, either way, encontramos que 4096 es 4 a la sexta. Y ahora, 4 elevado a la 6 debe ser lo mismo que 4 elevado a la n-1. Por lo tanto, si están de acuerdo conmigo, n tiene que valer 7, para que si yo hago 7 menos 1 me dé 6, que es el número que busco. Por lo tanto, n vale 7. Y hemos terminado el ejemplo 2. Finalmente vamos al ejemplo 3, que es un ejemplo aplicado a algo de la vida cotidiana. Nos dice, el valor de un auto se deprecia 19% cada año. Si compras un auto nuevo hoy a un valor de $33.560, ¿cuánto valdrá dentro de 4 años? Pues bueno, si se deprecia un 19%, significa que el valor del auto es el 81% del valor anterior. ¿Estamos de acuerdo? Es como los descuentos. Si le haces un descuento del 19%, es que estás pagando el 81%. Pues bueno, acá es lo mismo. Si se deprecia 19%, significa que el valor nuevo es del 81% con respecto al anterior. Por lo tanto, R vale .81. Recuerda que los porcentajes hay que convertirlos a decimales para hacer operaciones con ellos. El primer término es 33.560, que es el valor original del auto. Y nos piden U5. Entonces sustituimos en nuestra fórmula. U5 no lo tengo. U1 es 33.560, R es .81, y aquí mucho cuidado. Aunque me preguntan cuánto vale dentro de 4 años, aquí yo puse un 5 menos 1. ¿Por qué? Eso es porque en el tiempo 0, o sea, en el año 0, es cuando tenemos nuestro valor inicial. Luego, en el año 1, 2, 3 y 4, ¿cuántos términos han pasado? Oh, han pasado 5 términos. Jo. Muy bien. Pues bueno, por eso puse el 5, hacemos esta operación y nos queda 14.446. Pues bien, ahora adivina qué momento es. En efecto, es momento de que tú te pruebes qué tanto has aprendido de la parte de sucesiones geométricas. Para eso tenemos 3 ejercicios. El primero y el segundo son relativamente sencillos. El tercero es muy bonito, es un reto. Aquí tienes que probar que 16, x más 2 y 1 son los 3 primeros términos de una sucesión geométrica y tenemos que encontrar qué valores tiene x para que esto suceda. Aquí te puse como un tip que necesitas plantear y resolver una ecuación cuadrática. Pues bien, contesta en Edpuzzle las preguntas de este video. Espero que te haya ido bien en estas 3 preguntas. En el reto no te preocupes si lo tuviste mal, eso lo vamos a revisar después, aunque todo lo vamos a revisar después. El 3 es un reto, entonces pues no necesariamente sale bien a la primera. Pues espero que hayas aprendido bien a utilizar las fórmulas de sucesiones aritméticas y geométricas. Lo que sigue después de esto es ampliar nuestro conocimiento en las series aritméticas y geométricas, que si recuerdas en nuestro video anterior, las series son las sumas de los términos de las sucesiones. Pues bien, eso es todo por hoy. Que pases un bonito día. Chao.